a nuestro invitado Steven Dudley. Él es codirector y cofundador de Inside Crime. Gracias, señor Dudley, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Usted se encuentra en Washington, usted es un estudioso de todos estos temas y yo sí le quiero preguntar, y por eso lo trajimos a usted para que nos ayude con este enfoque, porque lo que uno puede entender son dos cosas. Uno, que Donald Trump está poniendo una justificación de lucha contra el narcotráfico para derribar un régimen dictatorial que es Nicolás Maduro y sus secuaces en Venezuela. O dos, que está tratando de reconfigurar la lucha contra el narcotráfico porque llevamos décadas y décadas y no hemos podido pues realmente vencer al narcotráfico. De hecho, se ha fortalecido. La lectura que usted tiene, ¿cuál es? No creo que sea, o tal vez no es una cuestión de o sea, la cuestión puede que estén pasando las dos cosas a la vez. No sabemos los planes del gobierno de los Estados Unidos, pero lo que demuestra el de acumular fuerzas navales, otras fuerzas de pie, demuestra que hay por lo menos un interés en presionar al gobierno de Venezuela o hacer pensar que pueda haber una incursión. De eso no sabemos mucho, pero sí sabemos que ellos en el segundo punto, y por eso digo que pueden ser las dos cosas, en el segundo punto es una cuestión de expandir lo que es la guerra contra las drogas. Y no es una cuestión únicamente de drogas, lo están poniendo bajo la sombría o la idea de que es contraterrorismo. Entonces, primero tenían que expandir quiénes son los terroristas y después, con ese mecanismo legal, podían ya justificar a quiénes van a atacar y cómo los van a atacar. Y eso expande el número de posibles objetivos militares por 10 mínimo. O sea, lo que hace es expandir el teatro de conflicto y además manda el mensaje a otros gobiernos que quieren hacer la misma justificación, que pueden hacer la misma justificación a la hora de atacar los que ellos pueden decir que sospechan de traficar drogas. Entonces, calificar narcotraficantes o gente que trabaja con narcotraficantes como terroristas es lo que establece esa posibilidad de atacar esos buques y posiblemente un semisumergible en estos días. Entonces, a ver si le entendí, señor Dudley. Usted dice, no tienen que descartarse estas dos opciones, pueden ser las dos, pero hablando específicamente de la segunda, que es la que más nos compete a nosotros, que es la lucha contra el narcotráfico, porque ya estamos ahí pues metidos de lleno. Donald Trump quiere expandir el escenario de la lucha contra el narcotráfico. Entonces se dice, estos no son narcotraficantes, son terroristas, los bombardeamos. Vamos con 6 lanchas ya bombardeadas, ha caído gente venezolana, de Colombia, también he visto en Trinidad y Tobago que ya empiezan a identificar algunos cuerpos y demás. ¿Esto qué puede implicar para Colombia en este caso, pero también para la región? Porque usted dice puede ampliar el punto de ataque a 10. Es decir, me imagino yo que usted quiere decir 10 países que de una u otra forma están relacionados con el narcotráfico. Países, personas, expande el teatro, o sea, el lugar geográfico donde ellos dicen que tienen jurisdicción para poder tomar ciertas acciones. Y expande el número de posibles objetivos militares que ellos pueden atacar. Y cuando digo objetivos militares, estoy hablando en este caso de los buques y, bueno, las personas que están en estos buques o semisumergible. Así que lo que expande es toda la jurisdicción o el teatro de guerra, simplemente. Y eso es algo inédito, es un cambio fundamental en todo sentido. Y dentro de ese teatro, por supuesto, está Colombia, está Venezuela, está países centroamericanos. Él incluso ha dicho, pues tal vez hay que expandir esas acciones a la tierra.
porque según él ya controlan el mar. Eso es claro, pero dejando al lado toda la cuestión de que cuántas drogas pasan por el mar, etcétera, etcétera. Si es el tren de Aragua que trafica, que no lo es. Pero es dejando al lado toda esa discusión. Simplemente enfocándonos en qué es lo que hace ese tipo de acciones. Pero a ver, don Steven, hay algo que es un discurso que hemos escuchado, una retórica que hemos escuchado en los últimos días, y es que el cartel de los soles no existe. Y diferentes investigaciones periodísticas muestran que sí existe y que no es una narrativa y que viene existiendo desde hace mucho tiempo. Ustedes desde Inside Crime, ¿qué información tienen con respecto al cartel de los soles y cuáles son las bases operativas del mismo con respecto a la salida de droga desde Venezuela? ¿Lo hacen desde el Caribe? ¿Lo hacen desde el occidente venezolano? ¿Desde el oriente por Trinidad y Tobago o por el estado Sucre? O sea, ¿el cartel de los soles opera en el Mar Caribe? A ver, el cartel de los soles como un grupo consolidado, integrado verticalmente y controlado de un solo punto, ese cartel, esa imagen, eso no existe. Lo que existe son varios bloques que se han conformado, lo que se llama cartel de los soles, y dentro de esos, dentro de cada bloque existen intereses donde ellos están haciendo cierto tipo de actividades que les proviene dinero. Y eso puede ser narcotráfico, puede ser contrabando, puede ser emitir identificaciones falsas. O sea, hay un sinfín de posibilidades donde pueden estar metidos el cartel de los soles porque controlan, y eso es el punto clave, ellos controlan los espacios dentro del gobierno. Y eso es el cartel de los soles. Es más una federación de intereses que se juntan bajo esa misma sombrilla, pero no existe como que un solo líder que está dirigiendo el día a día todo lo que está haciendo el cartel de los soles. No sé si me explico. Luego, su participación en el narcotráfico es y ha sido profundo desde hace 20 años. Y de esa participación, en primer lugar, pasaba por lo que era la Guardia Nacional, que era la parte más importante, y eso desde antes de Chávez existía una especie de cartel de los soles. Y luego, pues, se consolidó bajo el régimen de Chávez y ahora bajo el régimen de Maduro, y ellos siempre han tenido presencia en puntos claves, por ejemplo, en República Dominicana, que es el punto clave de esto también, porque el tráfico de drogas que está pasando por el Caribe, lo que hace un salto de lugares como Venezuela a otras islas que tienen nexos directos con Europa y normalmente trafican esa droga hacia Europa y no a los Estados Unidos. Ese es el otro punto que se está olvidando en esta discusión. La mayor parte de la droga que están supuestamente tumbando con esos ataques iban camino a Europa, no a Estados Unidos. Y África Occidental, bueno, tengo entendido, ¿no, señor Dudley? África Occidental también, es decir, no solamente Estados Unidos, sino Europa y África. De acuerdo. Sí, señor Dudley, antes de saludarlo hablábamos de cómo ha cambiado la lucha contra el narcotráfico. Por supuesto, la aparición del fentanilo ha cambiado mucho el enfoque, sobre todo en los Estados Unidos. Ustedes desde Inside Crime, ¿cómo tienen ese mapa, esa ruta del narcotráfico? ¿Qué tanto fentanilo está realmente en Venezuela? ¿Qué tanto pasa por Colombia y por el Caribe? Porque lo que hemos leído nosotros es que la gran mayoría pasa a través de la frontera con México, con precursores y con químicos que son traídos desde China. No hay fentanilo que pase por Venezuela. No existe esa supuesta ruta de fentanilo. La ruta de fentanilo son en su mayoría precursores que vienen de la China. Esos precursores llegan por varias maneras a México y van a manos de productores independientes o semi-independientes pequeños que fabrican el fentanilo
en laboratorios clandestinos no autorizados y luego pasa ese droga, bien sea en polvo o en pastillas falsas, hacia los Estados Unidos en pequeñas cantidades, porque el punto de fentanilo es que no se necesita mucho fentanilo para satisfacer el mercado de los Estados Unidos. Esa es la ruta de fentanilo. La ruta de fentanilo es precursores principalmente de la China, no solamente, pero principalmente de la China, llegando a México para ser fabricado en fentanilo, donde ellos lo meten en pastillas o lo venden en polvo y eso cruza la frontera con los Estados Unidos. Director Dudley, ustedes han hecho en Inside Crime también investigación y una investigación muy profunda sobre el Tren de Aragua. En todo esto que estamos comentando, en todas estas rutas y en esta guerra que se declara y que extiende, como usted dice, el teatro del conflicto, ¿qué papel juega el Tren de Aragua? Tren de Aragua, lo que es parecido a lo que yo hablaba del Cartel de los Soles, es más una federación. De hecho, es ni siquiera una federación ahorita, es más como una marca de lo que queda de un grupo que sí en un principio está concentrado en una cárcel en Venezuela, pero se ha expandido a otros países, unos reductos o células, algunos que sí tienen actividades internacionales, y esos grupos están concentrados en Sudamérica y sus actividades criminales son actividades que tienen que ver con tráfico de personas, trata a veces, en algunos locales donde se han asentado, por ejemplo, en Perú o en Chile, están involucrados también en el microtráfico. Pero Tren de Aragua como grupo no tiene una gran presencia en Estados Unidos. Hay tal vez pequeños reductos. No hay una comunicación fluida ni directa, ni siquiera entre ellos y mucho menos con el gobierno venezolano. Y no tienen actividades en el narcotráfico internacional. No hay grupo de Tren de Aragua que tenga ese tipo de presencia ni sofisticación para poder entrar en ese mercado. Entonces, cuando dice la administración Trump que tumbaron un barco de Tren de Aragua, pues hay que poner bastante escepticismo frente a ese tipo de pronunciamientos. Sí. Señor Dudley, el presidente Petro ha venido mencionando en diferentes escenarios a lo que él llama la Junta del Narcotráfico y que tendría como sede principal Dubái. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Tiene alguna información? ¿Existe esa organización? No es dentro de nuestro espacio, digamos, de ámbito de investigación ir a Medio Oriente. Por supuesto, se escucha mucho de lo mismo, pero tener como información corroborada y verídica no te la tengo ahora. Señor Dudley, una última pregunta, porque cuando le han preguntado a Donald Trump, pues por su accionar, digamos una violación al debido proceso, el tema de bombardear estas lanchas, pues él ha dicho, es que hemos hecho todo políticamente correcto desde hace 30 años y no ha funcionado. Y él lo que está haciendo ahora es cambiar esas reglas para luchar contra el narcotráfico. ¿Esto puede funcionar? Lo que hemos visto, esto de atacar los buques es algo que no tiene posibilidad de funcionar a largo plazo. Si sabemos algo del narcotráfico, y ustedes lo saben muy bien, es que adapta, es ágil, tiene capital, tiene posibilidad de cambiar frente a los retos que cualquier estado les presente a los actores que están involucrados. Así que pensar que de repente se va a resolver tumbando buques o semisumergibles en el Caribe es estar pues creando en no sé, en Santa Claus.
Sí, pues señor Dudley, a usted muchísimas gracias por darnos su punto de vista. Sabemos que son una organización que pues hace estos estudios y queríamos hablar sobre este punto porque mucho se ha hablado esta mañana desde el tema político, nosotros lo estaremos profundizando más adelante, pero queríamos ver qué pasa con el tema narcotráfico y esta, al parecer, nueva estrategia que está empleando los Estados Unidos. Gracias por atendernos, feliz día para usted. Feliz día, muchas gracias. Sí, es muy importante lo que nos acaba de decir el codirector de Inside Crime, Steve Dudley, porque nos explica dos cosas que son muy importantes en la forma como se puede aproximar estructuras criminales, y es que el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua son federaciones, y fíjese que las federaciones es la estructura que tiene el ELN, es decir, no hay una estructura vertical, por lo tanto es mucho más difícil aproximarse o entender esas estructuras porque son atomizadas, entonces es mucho más complicado y no tienen, digamos, una sola línea de acción. Entonces eso es lo primero que hace más difícil. Lo segundo es que pues esto que está haciendo Trump no se puede interpretar solamente como si fuera un insulto a un presidente, pues que además pues eso de que Gustavo Petro pues es narcotraficante pues no tiene como mucho sentido. Pero no es un insulto al presidente, sino que por el contrario lo que hace es beneficiarlo electoralmente, porque está haciendo mirar a su grupo político como si fuera como si él estuviera en una campaña heroica, enfrentándose al gran hegemón, al al hombre más poderoso del mundo. Y en tercer lugar, lo que yo creo, lo que sí tengo la convicción más grande sobre lo que está haciendo Donald Trump es que es una afrenta, es una ofensa a la familia de los soldados, los policías y los campesinos que han sido asesinados en la guerra contra la droga durante tantos años en Colombia. Pero me parece importante esa aclaración que hacía el señor Dudley, Ana Cristina, porque creo que en algún informe que hizo Inside Crime se entendía como que, bueno, el Tren de Aragua casi que no existe, el Cartel de los Soles casi que no existe, es una organización débil. No, sí existe, lo que pasa es que está federada. Y eso es como está funcionando el narcotráfico hoy en día, y por eso es tan complicado hoy vencer o combatir el narcotráfico. Yo creo que eso es un punto importante de aclaración, Gonzalo, porque siento que se ha entendido como que si no existe el Cartel de los Soles, ¿no? Lo que pasa es que no es una organización jerárquica, vertical, en donde manda uno, sino que pues están como divididos y cada uno tiene su grupito, y luego pues obviamente es muy difícil identificarlos, capturarlos, contrarrestarlos. Pero a ver, no creo que no hace falta, Jennifer, ser científico de la NASA para entender que si el Cartel de los Soles está ligado con el sistema de la Fuerza Aérea o Fuerza Armada Bolivariana Venezolana, uno tiene que ir a los puntos de control que tiene tomada la Fuerza Armada Bolivariana, los puertos, digamos los peajes, porque son ellos los que controlan ahí, digamos, esa zona del país. Ahora, cuando nuestro invitado mencionaba el tema del Tren de Aragua, bueno, yo difiero un poco de él y me quedé con esa duda, porque él dice, uno, que no hay ningún tipo de que se corrobore, algún tipo de presunto nexo entre el gobierno y el Tren de Aragua. Y la pregunta que me quedó es, cuando el gobierno de Nicolás Maduro toma la cárcel de Tocorón, que era la cárcel donde se ejecutaban los movimientos del Tren de Aragua, el líder del Tren de Aragua se escapa, que es el Niño Guerrero, que por cierto todavía sigue siendo buscado por la justicia venezolana y de los Estados Unidos. Incluso se supo que una de las ofrendas que dio el gobierno de Venezuela hacia Donald Trump es: vamos a capturar al Niño Guerrero, que repito, es el líder del Tren de Aragua. Ahí lo que no me quedó claro es eso. O sea, ¿por qué no hay una relación entre el Tren de Aragua y el gobierno cuando se toma la cárcel de Tocorón, que es el centro, o era el centro de operaciones del Tren de Aragua, el señor se desaparece y se escapa? Pero mire, lo que está claro, y cada vez que conversamos con los expertos, como el que nos acaba de acompañar, lo que está claro es que la organización criminal narcotraficante existe. El Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Esa organización narcotraficante criminal existe. La estructura, cómo funciona, se puede discutir. Pero no decir como el presidente Petro que es que el Cartel de los Soles no existe y que los otros son unos jóvenes indefensos que están obligados a delinquir. No. Esta organización es poderosa y Trump le ha declarado la guerra a esta organización criminal, que sí existe, que no opera como el cartel que nosotros conocimos, como el cartel de Cali, que tenía unos jefes, o el cartel de Medellín, que tenía otro jefe, que era Pablo Escobar y todos ellos. Eso como tal no funciona. Pero que de ahí a decir
que la organización criminal narcotraficante no existe, hay una diferencia muy grande. Y esa organización criminal es la que Estados Unidos decidió combatir. Sí. Con las herramientas que el señor Trump considera que lo puede hacer. Sí. Pero no podemos entrar en la discusión de si existe o no existe a estas alturas del partido. Un segundito, ya hablando más allá de Venezuela, Sebastián, porque ahora estamos hablando de Colombia, a mí sí me parece que el hecho de que Donald Trump diga en sus redes sociales que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, elegido democráticamente, es un líder de narcotráfico, le resta total solidez a lo que está haciendo con Nicolás Maduro, porque los equipara. Y es decir, obviamente uno puede estar de acuerdo o no con Gustavo Petro, pero líder de narcotráfico no es. Y el hecho de que ponga el mismo cargo criminal al presidente Gustavo con al dictador Nicolás Maduro me parece que le quita solidez a lo que está haciendo en Venezuela. No, obviamente lo que dijo Trump del presidente es un disparate. Los agravios entre los dos han sido monumentales, sean ciertos o no. Ningún presidente puede ponerse en el tono cuando en la mitad hay tantos millones de ciudadanos que dependen del comercio, la política, de los sistemas consulares. Obviamente lo que ayer dijo el presidente Petro no es cierto, pero a mí, Oscar, sí me parece que las herramientas son al fin lo importante. Uno nos enamoramos por décadas demasiado de los nombres, de los capos, de los titulares, y al final lo que importan son si las herramientas y los métodos son efectivos. Quitémosle el nombre al cartel de los soles, hablemos del fenómeno del narcotráfico en América Latina. Uno ve la prensa local de varios países que hace 10 años no tenían el problema del narcotráfico como crimen organizado poderoso, no existía eso, lo que existía era menudeo de droga, pero usted va a Argentina y ya hay reportado grandísimos narcotraficantes poderosísimos. Va a Ecuador, lo que está pasando, que ya hay terrorismo del nivel colombiano, lo que pasa en México, es decir, el narcotráfico como nivel transnacional poderoso se desmadró totalmente en América Latina. Y termino con esto. Si nos decía nuestro invitado que perseguir esto es perseguir a Santa Claus, pues la verdad es que nuestros políticos llevan persiguiendo un sueño, una utopía que no la van a lograr atrapar, y menos explotando lanchas desde el cielo. Sí, es que es ridículo. Ese cambio, no lo decía el señor Dudley, tampoco va a funcionar. No, es que es ridículo, es que uno ve ya cómo están, y perdón lo largo, Jennifer, ya cómo es el poder narcotraficante en América Latina, es mucho más poderoso. Si hace 30 años no pudimos, imagínese ahorita. Sí. Pues esas son las situaciones que tenemos en este momento. Al parecer, pues el presidente de los Estados Unidos dijo, esto no ha funcionado tanto tiempo haciendo lo mismo, vamos a cambiarlo, pero lo que dicen los expertos es que esto tampoco va a funcionar así, pues matando gente de esta manera, violando todo tipo de derecho internacional y de debido proceso. Hacemos una pausa, ya venimos.